Universitario 727. Como el poder es efímero, algunos ya han preparado y tienen debajo de su mesita algunos ministros, algunos miembros del gabinete del señor presidente Moreno, mucho más cuando han cumplido ya la mitad del periodo constitucional, la renuncia, la dimisión. Pero yo quiero ver que tengan ustedes la bondad de, desde diferentes apreciaciones, especializaciones, experiencias, ricas posibilidades, impresionantes posibilidades que en el área política, académica, en el aspecto económico. Revisen ustedes cómo ha sido el comportamiento de los señores miembros del gabinete del señor presidente Moreno y del mismo, consiguientemente. Fue por una mala conducción, porque también se requiere que tengan los gabinetes una buena conducción, porque yo he conocido también en centenares de gabinetes, y créanme que no les exagero, por lo menos sí deben haber unos 100 que me justifican, centenares que digo yo. Deben haber habido mucho más de 100, por eso alego que son centenares en más de 40 años de vigencia del Estado, entre el Estado semi de derecho o republicano, auténticamente republicano, los gabinetes que se han turnado y que han durado 2, 3 días, así como otros que ha habido que ir a removerles del sitio porque les tenía miedo el presidente de pedirles la renuncia. De todo ha habido, con uniforme, sin uniforme. Lo que ocurre es también que han sido compadres que no se han hartado de robarle al país muchos mandatarios a través de sus propios miembros de gabinete. Y después se han hecho los tiernitos, pero bien que conocían. De todo eso, las personas que hemos seguido el tránsito gubernamental de nuestro país, tenemos datos. Y entonces yo pienso que este momento es como para que, señor presidente Moreno, señor licenciado Lolo Echeverría, tome ejercicio de su cargo fidedigno y diga, este me sirve, este está medio lento, este está sospechoso, el otro tiene malas amistades, el otro ha perdido la nota, no sabe qué hacerse con el puesto y está manejando el subsecretario fulano de tal. Porque de todo hay en la viña del Señor y así han transcurrido cualquier cantidad de gabinetes. El de ahora, ¿qué peros le pone usted y qué aciertos le pone usted? Porque también hay que defender a la gente buena para el país, no solamente para el presidente. Si beneficia a ambos, qué mejor. Lolo Echeverría, bienvenidos. Doctor Montúfar, economista Ramiro Crespo, es un honor tenerlos aquí. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un gusto compartir con Ramiro y con César. Me parece a mí que es bueno cada cierto tiempo oxigenar el gabinete, refrescar, y especialmente a mitad de periodo. También hay la circunstancia de que ha habido un cambio de política que amerita un esclarecimiento, hay un cambio en la orientación económica. Entonces es una circunstancia especial que bien merecería una oxigenación del gabinete. Un replanteo. Correcto. Ahora, lo que sabemos es que va a cambiar el secretario o ministro encargado de la comunicación del gobierno. Y eso también es bueno porque no ha dado los resultados que debían esperarse en un sistema de comunicación. Ha habido una tarea fundamental que ha sido la de intentar poner de lado la ley de comunicación y establecer en el país la verdadera libertad de expresión. No se ha conseguido totalmente porque las reformas a la ley de comunicación fueron superficiales, de tal manera que hay que aceptar que no se ha hecho por completo.
pero hay una estrategia de comunicación que genera una imagen del presidente. Esa imagen del presidente que se contrapone con la imagen del expresidente Correa ha tenido cierto éxito, pero también tiene unas deficiencias. También muestra un presidente débil. Entonces la imagen que tiene la gente en este momento es que el presidente es débil, que no tiene entonces en consecuencia un gabinete que le acompañe, que sea poderoso, que sea fuerte, que sea claro en la dirección que toma. Y también lo que vemos es que hay una ministra de Salud que en este momento está acosada. Esto no sabemos qué hay detrás de eso, pero es evidentemente que hay gente que busca un cambio en el Ministerio de Salud. Ahora, también sería una ingenuidad creer que por el cambio de ministro van a cambiar las cosas. Esto ya sabemos, nosotros hemos visto tantas veces que no es así. A prueba, como sociedad. Y en el caso particular del Ministerio de Salud, recuerdo que hace un año se cerró un hospital en Guayaquil y hasta ahora está así, no pasa nada. Era una porquería ese hospital y tuvo que llegar a cerrarse. ¿Sigue siéndolo? Y no se cerró, pero las presiones para corregir las cosas y para recuperar los servicios son lentas. ¿Por qué? Porque hay sindicatos, porque hay un Ministerio del Trabajo, porque hay jueces, y ahí está entonces... Y hay intereses seguramente también. Por supuesto, y por eso digo, no se sabe cuándo el cambio de un ministro es para bien o cuándo es para mal, ni se asegura que cambien las cosas con los cambios de ministros. Usted es severo pero de buena fe. ¿Quiénes deberían salir? ¿Quiénes deberían confirmarse como ministros de Estado? Le hago la misma pregunta porque usted tiene un buen ojo. Bueno, he mencionado los dos que yo veo. Un ojo verificador, quiero decir. Sí, sí. He mencionado los dos que yo veo que ya tienen poco ámbito, pocas posibilidades de continuar. Bueno, hay también otros ministros que nadie conoce ni el nombre, que no provocan nada. En ese caso es el presidente el que tiene que evaluar. Y siempre hay que darle el beneficio de la duda al presidente, porque él es el que se supone que conoce exactamente lo que hacen y lo que quiere. Y por lo tanto, él es el que tiene que evaluar. No le han ido ni a saludar a algunitos, por decir de alguna manera, no. El señor presidente debe tener ya la lista. Para que no se equivoque el presidente Moreno, ¿a quién sugieren ustedes deberían cambiarse? Los secretarios de Estado, ¿en qué carteras? Economista Ramiro Crespo y doctor César Montúfar. A ver, ¿a quién quiere comenzar? Los más jóvenes. El más joven. Hay que mandar paredón. Bueno, a ver si quiere comienzo yo, Ramiro. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto, Ramiro, Lolo, poder conversar esta mañana. Un saludo a todos los oyentes de Democracia. No quieren hablar de ellos. No, a ver, yo lo primero que quisiera decir es, recogiendo algo que Lolo acaba de decir, que me parece importante. Sería inimaginable esta conversación hace 5 años, porque hace 5 años no había gabinete, no había ministros. Lo que había era solamente presidente. Gamonal, sí. Sí, lo que teníamos era únicamente una figura concentrador. En verdad, en el Estado había un gamonal. Sí, y no creo que esté yo falseando la verdad. Para nada. Y creo que eso implicó que las designaciones para secretarios de Estado, para ministros de Estado, eran designaciones que claramente apuntaban a algo, que era una obediencia y una subordinación total frente al presidente. Y me parece que de una u otra manera el país se acostumbró a eso, se acostumbró a que no exista gabinete, a que exista solamente presidente. Creo que con el cambio de gobierno, eso me parece es positivo, ha cambiado. Me parece que tenemos en el gabinete del presidente Moreno algunos que son verdaderamente ministros de Estado. Yo puedo pensar... Gracias, sería sí, bueno. Por ejemplo, creo que el canciller Valencia es un ministro de Estado, es alguien que además muy de su profesionalismo tiene una visión,
Ha hecho, me parece que en corto tiempo, cosas muy importantes. Creo que lo de Assange, haber desmontado aquello es algo que creo que el país le va a reconocer en el futuro. Que era una tarea complejísima. Complejísima, ¿no? porque ese fue un gran problema que heredó el gobierno presidente anterior. Moreno. Y que en realidad, heredado del gobierno anterior, entonces había que desmontarlo. Y creo que se lo hizo hasta donde tenemos información de una manera conveniente para los intereses del país, siendo una situación extremadamente compleja. Pero me parece que, de todas formas, eso no excluye el problema de que de todas formas, como decía, el presidente Moreno es un presidente débil, es un presidente que no ha impreso, me parece a mí, a la conducción del Estado un sello que marque una dirección clara de lo que está buscando y a dónde vamos a llegar. Terminamos ya la mitad del periodo. El mensaje presidencial para mí fue un mensaje del que no me quedó casi nada. Es decir, uno puede anotar algunos muy hitos. retórico, interesante pero sobre todo que no indica, que no le señala al país como presidente de la República, en un país hiperpresidencial en donde la voz del presidente tiene tanto peso, ¿en dónde vamos a terminar? ¿Cuál va a ser el legado? ¿Hacia dónde vamos? Y me parece que entonces hay cambios que son inminentes. Me parece que la ministra de Salud debería salir. Creo que el señor Cuesta también debería salir. Es evidente que ese personaje es un personaje que siembra muchísimas dudas frente a la opinión pública, frente al país en su conjunto, pero más allá de esos casos puntuales, creo que el problema principal está en que el presidente Moreno no ha señalado y no señala al país hacia dónde va, qué es lo que queremos. Me parece que la consulta del 4 de febrero fue un primer paso importante. Había señales que daban lugar a pensar que la transición se venía como consecuencia de la respuesta exactamente popular que hubo, pero creo que eso no lo tomó en cuenta. Esperaba seguramente esta otra coyuntura cumplir 2 años. Claro, se diluyó y no sabemos a dónde vamos. Yo creo que la pregunta que el país se hace, la pregunta que posiblemente el presidente se debería hacer es cuál va a ser su legado. Si él ¿Cuáles son mis lados flacos? Le puede decir en cualquier momento a usted y al resto que creo que Moreno no entiende el momento en que le toca vivir. Me parece que cada presidente tiene que ubicarse en el momento que le toca gobernar. Y me parece que el momento que vive el Ecuador es un momento de transición. El modelo correísta se agotó, el modelo correísta ya no puede ir de ninguna manera. Lo que no ha sido es un tirano, dice el presidente reiteradamente. Pero digamos, el modelo económico del correísmo es un modelo inviable. El modelo político es un modelo inviable. La coyuntura internacional cambió, todo cambió. Por lo tanto, el presidente Moreno debería entender que el país está en un momento de transición, de desmontaje de toda una estructura que se construyó durante 10 años. Pero me parece que eso es lo que él no entiende. Él no se entiende como un presidente que tiene que enrumbar al país hacia una transición. No se entiende como un presidente de transición en un momento en que el país exige una transición, porque no nos podemos quedar con el modelo correísta, porque es obsoleto, porque es anacrónico, porque no sirve. Pero sin embargo, me parece que el gobierno y el presidente Moreno no entiende. ¿En qué ámbitos el gerenciamiento no ha funcionado? Mire, yo no soy un especialista en temas económicos, pero hay un tema que a mí me parece que es fundamental, que es el de la reforma constitucional. Creo que quedó muy claro luego de lo que fue la consecuencia de la consulta del 4 de febrero e incluso gracias al trabajo que hizo el Consejo de Participación de Transición, que lo que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano como enmienda constitucional era absolutamente insuficiente, que era necesario avanzar más, que con la constitución de 300 años, entre comillas, que el correísmo aprobó, el país no puede seguir hacia adelante. Por lo tanto, se tiene que pensar en una reforma constitucional profunda y al menos ese debería ser uno de los legados que deje el presidente Moreno. ¿Usted no podría profundizar el colapso institucional al que estamos en este momento sometidos? Mencionaría el tema constitucional, mencionaría igualmente y relacionado al deterioro, a la debilidad institucional que usted menciona, el tema anticorrupción. Igualmente uno ve que se ha avanzado algo, que ha habido señales importantes, pasos positivos, pero de todas formas... es que están los mismos.
todas formas no termina de desmontarse la estructura de ¿Pero corrupción. usted cree que están los mismos o han cambiado de uniforme? A mí me parece que en realidad al menos el mismo esquema legal que construyó el correísmo para montar este esquema de corrupción institucionalizada, de delincuencia organizada, está casi intacto. Es decir, no ha cambiado nada a ese respecto. Ayer precisamente hubo una muy importante audiencia en la Corte Constitucional, luego de 6 años de que se demandó la inconstitucionalidad del artículo 581 del Código Integral Penal, que es el que establece el informe de procedibilidad, de indicios de responsabilidad penal como un requisito para que la Fiscalía pueda iniciar acción penal. Recién se está trabajando sobre ese tema, es decir, pero la estructura que legalizó la corrupción, que permitió que en el país en los sectores estratégicos, la ley de contratación pública, el Código Orgánico de Finanzas Públicas, toda esa estructura sigue igual. Y por lo tanto uno dice, sí, han habido cambios importantes, pero la transición que el país tiene que dar, la transición a la que el presidente debería conducir al Ecuador, queda, me parece a mí, absolutamente a medias. Economista Ramiro Crespo, si a usted le invitara a configurar o a conformar el gabinete ministerial de los nuevos tiempos, ¿no es cierto?, bajo este eslogan que se inventó el presidente Moreno, que sea un gobierno... No, ese es el eslogan. Que sea un gobierno rico en iniciativas y en beneficios para la población. Ya recuerdo el nombre, pero tiene él ideado su denominación de régimen. Entonces, ¿qué le haría advertir, qué le haría notar al señor presidente estar totalmente fuera de espacio y de tiempo y de contenido? Usted que maneja también, por ejemplo, la panorámica no solamente hidrocarburífera, internacional, no crea que me voy a desquitar de lo anterior, pero pero Ramiro, usted, francamente, ¿qué ámbitos usted le sugeriría debería innovar para que pase a la historia como un buen recuerdo de un gerente de administración? A mí me parece que el Ecuador Sí. puede hacer, sin cambiar la ley, por ejemplo, reformas muy importantes, trascendentales y muy sencillas. Por ejemplo, la Constitución y la Ley de Empresas Públicas exigen que las empresas públicas tengan balances al día, información financiera al día y auditados por empresas externas de reconocido prestigio, que son nombradas por el Contralor de la República, independientes. Como usted hace esos trabajos, esa auditoría, ¿qué le diría a Moreno? A ver, le diría que lo que está pasando, que las empresas públicas son absolutamente ineficientes y que el robo no es o podría ser increíble. Entonces, yo lo que creo que durante los 10 años del Contralor Polit no hubo el menor interés de que haya información al día, porque querían pescar en río revuelto. Entonces, lo que nosotros... ¿Está hablando con propiedad de Poli? Yo estoy hablando de Poli concretamente, que él no nombró auditores externos que yo sepa. Adicionalmente, entiendo que una de las grandes auditoras, cuando dijo un momento que entró, tal vez sí le quisieron contratar, y dijo, yo puedo dar una opinión con 90 páginas de observaciones, hablando de Petroecuador o Petroamazonas. Entonces, esa es la situación con que nos encontramos, con que la riqueza más grande del país no tiene las empresas que se suponen que son la joya de la corona, sí,
y que son importantísimas, no tienen información financiera al día, no tienen balances auditados. Usted entra a las páginas web y no encuentra nada de información financiera, y lo que encuentra que ponen información financiera es una ridiculez para que tal vez el incauto sienta que sí hay información financiera. Lo mismo pasa con CNT y muchas otras. A mí me parece que son simulaciones, nada más que simulaciones. Son unas cosas, información financiera, le pueden poner los barriles producidos ahí, o le pueden poner que emplean a tantas personas. Ya no me acuerdo exactamente el detalle, pero sí me acuerdo que una cosa decía... ¿Cree usted que el presidente ni siquiera lee esas y reclama y le dice, mira, no me trates de engañar poniéndome estas cosas? Porque hay maneras, pues no. Incluso uno de nosotros podría decir eso en algunos campos por sentido común. Por sentido común. Lo que yo creo es que sencillamente la gente no se ha fijado en esto por obvias razones, por inercia o lo que sea. Yeah. Lo bueno, ¿no?, como constará, yo desde algún tiempo estoy presionando precisamente por la información financiera, balances auditados, etcétera. Una compañía pequeña sería sancionada por la Superintendencia de Compañías si no tiene la información como menciono. Pero las grandes empresas de un Ministerio de Economía no pasa por eso. No me refiero al Ministerio de Economía, estoy hablando de las empresas públicas. No, digo yo, incluso un ministerio, con lo significativo y grande que es un ministerio, no ha recibido el beneficio de la duda del señor presidente Moreno. Bueno, lo que estamos viendo con el Ministerio de Economía, y ahí tuvo mucho que ver la veeduría y la deuda, que todavía no ha concluido o no debería concluir. Lo dije al vuelo lo de Economía, pero hay más carteras de Estado que no han sido revisadas en su profundidad. Y una cosa importante del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que precisamente se están revisando los números para que el pueblo ecuatoriano tenga información veraz, transparente, oportuna. No solo el pueblo ecuatoriano, sino la inversión extranjera directa que queremos atraer, porque nadie va a invertir en un saco, en un agujero negro que no saben qué hay. Entonces quieren conocer el estado macroeconómico de la empresa, del país, quieren conocer los números, pero también es fundamental que nosotros conozcamos, especialmente si se habla tanto de que las empresas estatales y todo ese tipo de cuestiones, tengamos balances auditados. Entonces, para mí, una reforma fundamental que no requiere ni siquiera cambio de ley. Y eso yo creo que ya tiene en este momento el Contralor Celi, que aparte espero que ya continuemos con la veeduría y la deuda, porque habían varias cosas que continuar, ¿no? El Contralor Celi lo que tiene que hacer ya es nombrar auditores externos calificados para poner los balances al día y ver realmente cómo es la situación de Petroecuador, etcétera. Como mencioné aquí alguna vez, sí, a mí inclusive me llama la atención que se haya construido el OCP, oleoducto de crudos pesados, y se tenga el SOTE, que es del Estado ecuatoriano. El OCP es privado, por lo pronto. El SOTE es para crudos livianos. El crudo liviano generalmente ha tenido un precio mayor que el crudo pesado. Seguro. Pero de pronto los señores los mezclan. Lo mezclan. Entonces mezclan crudo pesado con crudo liviano y no creo que el precio suba. No. Lo que ocurre es que el precio baja, la mezcla tiene un menor precio. Y si es mayor el número de barriles de pesado, le complica al otro. Me imagino que le baja al precio proporcionalmente al monto de crudo pesado. Oleoductos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso es lo que me preocupa, y es pura hipótesis lo que le digo, y lo mencioné alguna vez antes, que ahora el robo, si hay robo, es que no es como se hablaba antes, de que perforaban la tubería y tenía una cañería que salía del oleoducto, que eso obviamente requería complicidad interna para bajar la presión, poder hacer la conexión y luego subir la presión.
porque si no estallaba el oleoducto, Claro. estallaba donde Claro, se perforaba. había un horario. Y se moría la gente y todo eso. Yo creo que podría ser muy bien así, lo repito. Digamos, por un ejemplo, se mandan 250.000 barriles del Oriente a Balao, ¿no? Pero se pone contablemente 200.000. A Balao llegan 250.000, pero se pone contablemente 200.000. Al barco se van 250.000, pero se ponen contablemente 200.000. Contablemente han desaparecido, en verdad, en realidad han desaparecido 50.000 barriles que no están en la contabilidad. Esa podría ser la manera que nos estén robando y nosotros no nos damos cuenta. Pero a mí se me llama la atención que teniendo el oleoducto de crudos pesados, decidan por soberanía, como algunas veces he escuchado, que había que usar el SOTE. Entonces yo sí creo que hay bastantes indicios de que algo pasa, ¿no? Y lo que nosotros deberíamos decir, rogar que nada esté pasando y que todo sea puro susto, Especulación. pero quisiera una auditoría total, financiera, etcétera. Número uno. Número dos, creo que hay que llevar a las empresas del Estado, no privatizarlas en el sentido tradicional, que se van a llevar unos pocos, etcétera, sino llevarles a las bolsas de valores. ¿Qué pasó con Petrobras? ¿Qué pasó con Ecopetrol? Ecopetrol bastó poner 18% de las acciones de Petroecuador, de Ecopetrol, en los mercados de Colombia, de Nueva York y otros mercados, creo que Toronto, etcétera, para que crezca inmensamente, para que salga a explotar y explotar fuera del país y que realmente produzca, pase creo que de 500.000 a 1 millón de barriles de producción y cosas así. ¿Por qué? Porque primero entró más dinero, más colombianos se hicieron dueños del petróleo, pero adicionalmente hubo todos los días que tener balances y permanentemente reunión con los inversionistas, con los analistas, y estaban supervisados por los organismos de Colombia, los organismos de Nueva York, etcétera, como fue el caso Petrobras. Y el caso Petrobras, esa sirvió para que eventualmente se descubra Lavallato. Entonces, por ejemplo, yo sí creo, hablando de cambios, yo creo que la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros debe dejar de meterse en el mercado de valores porque por 50 años no ha funcionado y se debe crear una comisión de valores, una cosa totalmente nueva que permita una verdadera bolsa de valores, para que el pueblo ecuatoriano pueda invertir, etcétera, etcétera. Y entonces, y para que eso también ocurra y atraigamos la inversión extranjera directa, tenemos que poner estas empresas del Estado y así también tener balances mucho más transparentes en los mercados mundiales de capitales. Un gobierno permisivo, Lolo, un gobierno permisivo, señor doctor Montúfar, casi exalcalde de Quito, digo yo, en campaña, lo veíamos ir a coronar esa cima. Le hago acuerdo a la ciudadanía y le hago acuerdo a los que contaron los votos y a los que se beneficiaron de determinados descuidos, porque también en el ámbito electoral hemos tenido que asimilar cosas que no nos dejan dormir, porque nos suscitan, si no pesadillas, malos recuerdos, ¿no? Porque hemos sido permisivos. O sea, ya no hay una sociedad exigente. Aquí las cosas ocurren, suceden, afloran, pero nadie toma en cuenta. Nadie, absolutamente nadie. Este gobierno ha sido permisivo, supuestamente. ¿Es culpa del presidente o ya es una realidad? Vivimos en medio de una sociedad dirigente, en términos administrativos, totalmente corrupta. No del medio a la mitad, no del medio a la mitad, digo, no del principio al fin, al comienzo, qué sé yo, sino que es general la corrupción. Todos entran a hacer dinero y al hijito le palanquean aconsejándole de que haga dinero,
que él tiene enormes responsabilidades para el mañana, etcétera, etcétera. Hasta en la familia hemos escuchado disimuladamente ese tipo de exhortos. Lolo Echeverría, ¿es lo que le ocurre a este gobierno? Tal vez, digo yo, no aseguro. Sí, Gonzalo, yo estoy seguro de que es una estructura de corrupción la que hace difícil. Es una tarea. Pero esa la fundó otra persona, ¿no? Mire, lo que ha sido, tal vez. Eso se va construyendo porque va empeorando a medida que avanza el tiempo. Porque si se permite la impunidad, la corrupción toma aliento. Y todo esto se ha ido haciendo más compleja la solución. Porque, mire, yo pongo el ejemplo de Quito. A los que piden permisos y actúan legalmente, se les crucifica con papeleos y con sanciones. Mientras tanto, más del 50% de la construcción en Quito carece de permisos, de autorizaciones y se sigue explotando, por ejemplo, el bosque protector del Pichincha. Eso es una estructura de corrupción. En la zona monumental, en los grandes edificios, en la geografía de las grandes torres, pero también en los pequeñitos. Claro. Se han enseñado a ser una especie de albañiles espontáneos. El bosque protector, lo que dice. Claro. Eso es una tragedia, por ejemplo. Y el Ilaló, ojo. El Ilaló también, ya nos comentará. Es criminal, pero es un crimen social, porque es evidente que afecta a todos. Ahora, la ciudadanía no reclama, no protesta porque carece de información. La información solo tienen los expertos en todos los ámbitos, en la economía, en el petróleo, incluso en el manejo del uso de suelo, etcétera. En todo, solo los especialistas conocen la información. Es uno de los problemas del gobierno, es la transparencia, que probablemente afecta incluso internamente al gobierno, porque nadie puede tomar decisiones correctas si carece de la información. Para mí, uno de los beneficios del acuerdo con el Fondo Monetario, son dos los beneficios que me parecen a mí importantes para la ciudadanía y que conozca. El primero, que el Fondo Monetario exige las cifras correctas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eso es indispensable para el país. Si no llegamos a eso, estadísticas fidedignas, dice usted. Sí. Y el segundo beneficio es que exige un plan económico y cumplimiento de ese plan que se compromete. Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros. Si pudiéramos nosotros hacer esto en la economía, pudiéramos trasladar después ese modelo a otros sectores. Pero mire, lo que ha pasado con el gobierno también es que se le acabó el oxígeno. Ha bajado demasiado la popularidad y entonces ya no tiene aliento. Por eso tal vez... Es que el modelo económico como que comenzó a flaquear, mal manejado, hay causales terribles. Que vale la pena que también nos hagamos eco, digamos, de lo que está ocurriendo con el modelo económico que parece se necesita revisarlo, no desde el lado monetario, que se me entienda bien, sino en otro tipo de procesos y de dinámicas que igualmente se muestran corruptas. Los dueños de los dólares lo sacan, medio tienen ya un poco en la cuenta bancaria interna y lo sacan y después reclaman y dice, necesitamos que podamos nosotros hacer más dólares en función de estas prácticas, pero no tal como se está llevando el desarrollo administrativo del gobierno, sino que hay que cambiar ese modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos, los empresarios, son los primeros en sacar y se calcula que hay sobre 31,000 millones, por algo deben mencionar hasta el 1,000, que supera los 30,000 millones, 31,000 millones, dice. Esta cifra de 31,000 millones o 30,000 millones la vengo escuchando hace 20 años. O sea que me parece un poquito medio... Pero usted sabe que hay harto dinero en el exterior. Y claro que tenemos que llevar, dice, porque aquí no tenemos habitabilidad para nuestra plata. Allá nos pagan bien, está más seguro, y etcétera, etcétera. Así se justifica. Permíteme un comentario. En otros países, en Europa, Ramiro Crespo, en Estados Unidos, cuando la gente invierte por seguridad, invierte en su propio país. Yeah. Por riesgo, invierte fuera. Yeah. Aquí es al revés.
Por riesgo invierte en el Ecuador, por seguridad afuera. Supongamos, analicemos, los que en el año 98, por patriotas, no sacaron la plata, que dejaron los sucres aquí, por patriotas. Los no patriotas pusieron la plata afuera. En el 99 los patriotas no tenían plata ni para comprar las inyecciones para la diabetes, ¿ok? Porque se fue el país al diablo. Los que tenían en dólares, tenían su plata protegida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sencillamente las condiciones tan cambiantes del Ecuador hacen que los empresarios, para proteger a su empresa, y los padres de familia, para proteger a su familia, que es lo más importante, traten de invertir donde es más seguro. O sea, mandar ese dinero al exterior. Por eso tenemos que hacer seguro, que sea lo más seguro. No necesariamente viajar y hacer el correspondiente depósito, porque eso ya no se utiliza con tanta tecnología de modernidad. Lo que tenemos que hacer es el país más seguro para que los ecuatorianos invirtamos aquí. ¿Cuáles son las tentaciones que motivan estos comportamientos, señor doctor César Montúfar? Me parece a mí que hay varios temas que caracterizan a la coyuntura que vive el Ecuador. Yo pensaría que uno de ellos es vinculado a la debilidad y a la falta de definiciones, me parece a mí, por parte del presidente. Es la incertidumbre. Creo que como nunca, el país está en una situación en la que no tenemos claridad sobre qué va a pasar en el tema económico, cuáles van a ser los cambios principales del modelo económico que el gobierno ha venido, yo creo que avanzando, pero tibiamente avanzando. No se sabe qué va a pasar en el tema de la reforma política que el Ecuador requiere. No sabemos qué va a pasar en términos, incluso, mira, acabamos de pasar una coyuntura de elección y renovación de las autoridades a nivel subnacional. E igualmente, hay una enorme incertidumbre, una enorme, diría, una situación muy clara en que el país no sabe hacia dónde avanza. Ese vacío de claridad, debería llenarlo el presidente de la República, debería llenarlo el liderazgo. ¿Quiénes? Yo creo que en realidad... Ahí también hay otro vacío. Sí, o sea, yo creo que... Yo noto una ausencia de cuadros así importantes, técnicamente, caramba, recomendables, desde luego que existen. Pero gente buena, bien preparada, honorable, no quiere saber nada del Estado. Pero digamos que de una u otra forma, ese vacío y esa dirección la tiene que dar el gobierno, la tiene que dar el presidente. A mí me parece que, nuevamente, profundizando en lo que dije hace un momento. Perdone, doctor, pero yo le pregunto, ¿con quién? Bueno, pero lo que sucede es que si hay una claridad, si se sabe hacia dónde se va a avanzar, cuál es el derrotero, yo creo que hay muchos ecuatorianos prestantes, preparados, honestos, que van a querer apoyar y embarcarse en ese proceso. Pero si no se tiene claro a dónde se va, si no se tiene claro cuál es el derrotero, cuál es el camino, me parece que lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, es que el gobierno de Moreno se sigue diluyendo, y el país, a medida que el gobierno se diluye en términos de autoridad y de liderazgo, también va entrando en una situación de enorme, ¿qué diría? Resquebrajamiento de valores. Y eso explica de alguna manera el que el expresidente y el proyecto de la llamada Revolución Ciudadana siga todavía contando con una base política de apoyo importante. A mí me parece que en un primer momento el gobierno de Lenín Moreno, me parece, podía ir tibiamente, porque evidentemente se debía a un mismo proceso político con el expresidente Correa en las reformas que quería llevar adelante. Me parece que al principio uno podía entender y explicarse aquello. Pero ya en este momento, cuando evidentemente, o se entiende, ya ha habido un corte, ya hay una fisura, ya estamos en otra situación. A mí me parece que el presidente Moreno tiene que tomar el toro por los cuernos y decirle al país, en la reforma política vamos a ir en esa dirección, en el tema económico vamos a ir en esa dirección, en la relación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales vamos a ir en esta dirección. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ramiro hace un momento, de que sin cambiar la ley, con reformas pequeñas se pueden hacer grandes cambios. Estoy totalmente de acuerdo. Pero para hacer eso, se necesita un liderazgo que nos conduzca hacia una dirección, pues. Totalmente de acuerdo. Pero si no hay liderazgo, si es que, mire,
yo me quedo totalmente asombrado con la respuesta que el presidente da al tema del triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia, que es decir, que va a eliminar los impuestos para las bicicletas de carreras. A ver, yo no estoy diciendo que eso no sea una decisión pero uno dice, ¿es esa la respuesta que tiene que dar un presidente? Incluso en lo simbólico, incluso en el orgullo nacional, en lo cultural, en lo identitario, no me estoy metiendo al tema arancelario, no. Estoy hablando de la respuesta que tiene que dar ante una situación que tiene una dimensión nacional y continental. Ahí es cuando uno se da cuenta de que en realidad creo que aquí hay un problema, un desfase. El correísmo creó un hiperpresidencialismo y una hiperpresidencia. Y eso exige tener un presidente con liderazgo. Yo creo que hay que desmontar esa estructura hiperpresidencialista, hay que desmontarla. Debería ser una de las tareas de la reforma constitucional. Pero mientras no se desmonte, el presidente ecuatoriano tiene que ponerse y sentarse en el sillón de un hiperpresidente y dirigir el país y señalar el camino en el que tiene que caminar. Y me parece que ahí es donde está el problema, y por eso es que es interesante, importante la discusión sobre el gabinete, pero me parece que más importante, discúlpeme Gonzalo, es el liderazgo presidencial. Me parece que Moreno no ha entendido el momento. Yo estaba haciendo memoria, por ejemplo, Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado también le tocó gobernar un momento muy difícil. Y se alió bien. Pero entendió que su papel en ese periodo era el de consolidar una democracia endeble y terminar su periodo. Ese era el papel que Hurtado entendió y que lo cumplió. Tal vez no con grandes lauros, ni pompas, pero entendió aquello. Creo que, por ejemplo, en la historia ecuatoriana hemos tenido presidentes como Galo Plaza que entendieron el momento que les tocó vivir. Clemente Irobi, un presidente de transición. Es diferente un presidente de transición a un presidente que inicia un momento, que inicia una fase, que inicia una coyuntura. Entonces, mientras el gobierno no entienda que vivimos un momento de transición, que el modelo correísta en lo político, en lo económico, en lo institucional no va más, y que es necesario iniciar esa transición, y esa transición tiene que ser a un puerto seguro, a un puerto claro. Mientras eso no entiende el presidente, me parece a mí que la crisis política y yo diría incluso el ánimo nacional va a seguir decayendo, con el riesgo de que el periodo anterior, que vivió un momento totalmente diferente, se vivió una burbuja, un estado de propaganda, un modelo de delincuencia organizada. Y mucho dinero. Con muchísimo dinero, pueda como retornar. Que, no sé si retornar, pero al menos ganar y digamos, aprovecharse de un sentido nostálgico, de un sentimiento de nostalgia que todavía lo permita que reflote Mejor el imaginario de estábamos. los ecuatorianos. Y por eso la gente expresa, mejor estábamos, para no decir el nombre. ¿Y quién sale? ¿Quién queda y quién sale? Un poco para ayudar al jefe del Estado. Yo creo que Lolo Echeverría. Tiene que salir el gobierno, pero salir adelante, quiero decir. Mire, lo que pasa es que el gobierno está andando por inercia. Se le acabó el capital político. Ya. Los índices de popularidad son muy bajos. Sí. Y entonces es difícil tomar decisiones en esas condiciones. Y se alarga, se aplaza, se va haciendo más lento. Y este es un problema que afecta a todos. Incluso, como digo, internamente, Pero la ¿quién van capacidad de a tomar ocupar decisiones. embajadas para no resentirles? ¿Quién deberían ir a ocupar embajadas del gabinete? Bueno, hay muchos. Mientras más cambios se hagan es mejor, porque yo creo que eso suscita una cierta confianza en que se puede salir adelante, en que se puede cobrar de nuevo vigor como Por ejemplo, gobierno, ¿no? ¿quién debería ir a la Embajada de Corea del Norte, por ejemplo? Manda, es que malo. ¿Cuál consejero debería ir? Qué malo. A ver, doctor Montúfar, estamos ya terminando. Sí. No, solamente me parece que Tenemos gente en el Ecuador. En el humor, por supuesto que hay mucha gente, y me parece que hay muchísimos ecuatorianos con toda la capacidad, la honestidad, la integridad. Pero un poco regresando a la broma que hacía Lolo hace un momento, eso de que un gobierno salga adelante suena sencillo,
y debería ser sencillo, ¿no es cierto? Pero yo creo que pasa por lo que decía hace un momento. Yo creo que el liderazgo político es fundamental en un momento de crisis. Yo sí creo que es necesario... Por eso le recordó a Hurtado. Y el liderazgo democrático, porque estamos acostumbrados al liderazgo autoritario, al liderazgo más despótico. Pero creo que el liderazgo democrático es esencial en una sociedad y creo que eso es lo que permite que sin cambiar la ley se puedan hacer grandes cambios. Y eso es lo que al Ecuador le falta. Sin embargo, yo sí considero que hay tareas pendientes, como por ejemplo una reforma profunda de la Constitución. Yo creo que el tema del Consejo de Participación tiene que ser tratado en una reforma constitucional y no solamente ese. Hay temas económicos también fundamentales, del tema de las empresas públicas, del papel del Estado frente a la economía, que creo que es fundamental. Y hay una deuda social cada vez más grande. Yo sí considero que no sé, no quisiera ser pesimista en el sentido de que pueda haber un regreso del pasado. Pero sí creo que, hablando de los ecuatorianos prestantes, me parece que al Ecuador, más que nunca, hoy le hace falta un proyecto político que reemplace al correísmo. O sea, necesitamos un gobernante más ideológico, un gobierno de empresarios, un gobierno de economistas, de emprendedores. Yo creo que necesitamos... De copiadores de sistemas exógenos. No, yo creo que necesitamos un gobierno de concertación, un gobierno que articule las diferentes posiciones. Pero tiene que tener una característica y un protagonismo de alguien. ¿Quién es ese alguien en este momento? ¿Empresarios? Yo creo que tiene que ser un gobierno de concertación. Creo que tiene que ser un gobierno que articule los diversos sectores del país con un liderazgo democrático. Que rehaga un proyecto económico que evidentemente reemplace al proyecto correísta, que rehaga una visión de Estado, una visión de integración nacional. Creo que eso es esencial. Fíjese, Gonzalo, que de todas formas, y eso es una autocrítica para la clase política ecuatoriana de la que yo soy parte, el correísmo pudo, digamos, prevalecer, dominar, porque tenía un proyecto totalmente equivocado, totalmente anacrónico, totalmente delincuencial. Pero no hubo otro proyecto que se le pusiera al frente. Pero no por eso tremendamente bueno. Terriblemente nefasto para el país, totalmente nefasto. Por eso es que en el Ecuador tenemos la obligación, el imperativo, el reto de construir un proyecto alternativo al correísmo. Porque de todas formas el morenismo resulta ser algo que se va diluyendo en el camino. Es algo que está evaporándose en el camino. Entonces de aquí en adelante, ¿hacia dónde va a ir el Ecuador? Yo creo que ahí está el tema y quizá una de las asignaturas para todos los políticos y para los empresarios, para los académicos, para toda la sociedad ecuatoriana. Ramiro, si a usted le tocara llevarle al país, yo le encargo, llévele al país, por favor. ¿A dónde le conduciría y con quiénes? ¿A dónde le conduciría el país? Al país. ¿Y con quiénes? ¿Y con quiénes? Con claro. Todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, claro, un entorno obviamente indispensable. Yo personalmente creo... Cuadros, especialistas, dimensiones mentales, visiones, visiones. Pero es por animarle para que nos diga algo de eso. Básicamente, yo creo que el tema en este momento en el Ecuador es muy delicado, porque es un tema que involucra la geopolítica mundial. El tema de Venezuela ya no es un tema solo de Venezuela, como nunca fue con Chávez, ya es un tema que involucra a Rusia, involucra a Siria, Hezbollah, mafias, lavado de dinero, etcétera, involucra a Cuba. Cuando hablamos de que el Correa vino con un modelo muy fuerte, ojo, el modelo fue de Fidel Castro, de Ramiro Valdés, que le financiaron la campaña a Chávez para que Chávez sea electo y le ayudaron con toda la propaganda. A los que ayudó también vinieron acá de asesores, los españoles. Los españoles. Y luego... Es Chávez, según mi información, que aparte de las FARC o lo que sea. Podemos robar, dijo. Pero es Chávez, según mi información, el que le financia la campaña fundamentalmente a Correa. Entonces, y de pronto un profesor universitario, ¿no?, que no tenía ningún tipo de experiencia ni empresarial ni política, se vuelve un político que hace una cantidad, que llega a controlar la situación totalmente del país más que León Febres Cordero.
Eso fue por toda la asistencia cubana, etcétera, etcétera. Y le dejó amarrado al señor Lenín Moreno, le dejó totalmente amarrado para que sea como un títere durante 4 años. Yo creo que lo que se ha conseguido en estos 2 años, de poder romper todo lo anterior, no todo, bastante de lo anterior, y poder deshacerse, y poder tener la correa contra las cuerdas en Bélgica y la corrupción contra las cuerdas, y de poder haber elegido a Julio César Trujillo y su grupo para que ayuden con los cambios, y la lucha feroz contra la corrupción, etcétera, etcétera, son logros muy importantes. Pero... Ahora, volviendo, yo no le tocaría al canciller, no le tocaría al equipo económico, para comenzar en este momento. Segundo, yo creo que es el momento de no necesariamente un presidente fuerte, porque a mí me da la impresión, y le menciono un artículo del día domingo de Lolo Echeverría, que habla de que el presidente no tiene oposición. Entonces yo digo, el presidente no tiene oposición porque es un presidente débil o porque es un presidente fuerte, primera pregunta. O segunda pregunta, es porque a ninguno de los ecuatorianos nos importa un pepino lo que está pasando y no hay oposición porque no hay participación política. Yo creo que es el momento, en este momento, que los ecuatorianos, qué pena que se murió Julio César Trujillo, porque lo que iba a hacer, iba a presidir la colección de firmas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es un instrumento fascista puesto a propósito, junto con la creación de 5 poderes, para castrar a la democracia, mantener la apariencia de democracia, lo que era una dictadura perfecta en manos del presidente Rafael Correa. Entonces lo que nosotros debemos hacer ahora, no exigir únicamente un presidente que nos dé una visión más clara. Sí, nos debe una visión más clara hacia mayor democracia, pero nos debe apoyar. ¿En qué? En eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, volver a la República de 3 poderes, volver a la República de los 3 poderes y hacer, por ejemplo, que el petróleo y la riqueza estatal sea de los ecuatorianos, no de los que nos gobiernan. Porque ahora, ¿qué es lo que está pasando? La gente se mete al Estado para hacer grandes negocios petroleros, de telecomunicaciones y cosas, no para hacer política, no para hacer bien común. Entonces solo héroes como César Montúfar se meten a la política, pero a otros ecuatorianos no les interesa meterse a la política porque no les interesa estar haciendo política y debatiendo con gente que tiene otras intenciones, que en los debates son hipócritas y que finalmente acaban en la cárcel de la Tacunga. Pero en algún momento Montúfar y otros Montúfares, otros también hay. Exactamente, nos harán el favor de darnos, no enterrando al país, pues, no llevándole al cementerio. No, todos tenemos lo que al contrario, lo que tenemos que resucitarle hacer, al país. La sociedad civil, ojo, y esto es muy importante, por favor, y con eso concluyo. Robert Putnam, un sociólogo muy famoso, hizo un estudio sobre la diferencia entre el desarrollo de Italia del Norte, que es más desarrollada que Italia del Sur, y no era racial, no era nada. La única diferencia es que en Italia del Norte había muchísimo mayor sociedad civil, digamos, juntas de beneficencias, coros de iglesias, club de bolos, clubes en general, grupos de teatro, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra sociedad civil, que demostró su fortaleza en el caso del terremoto del 2016 y cuando exigimos que los resultados de las elecciones nos publiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos opusimos con Correa, cuando salimos, que lamentablemente vino el Papa y nos pasmó. Pero lamentablemente la sociedad civil ecuatoriana se paró, como no se paró lamentablemente en el momento oportuno la sociedad civil venezolana. Gracias, Lolo, gracias, Ramiro, gracias doctor Montúfar. Gracias. Sí, Sebastián Mantilla, Rodrigo Tenorio y Santiago Basabe, señoras y señores, nos vendrán a responder si es que logran establecer cómo está la autoestima de los ecuatorianos, de los jóvenes y de los adultos mayores. Inicio de espacio promocional y publicitario.